es ya el único presidente que se va a someter a dos juicios políticos, aunque lo más probable es que no se llegue a celebrar ese impeachment por la inminente toma de posesión de Biden. Washington, Vanessa Jackless. A una semana exacta para que finalice su mandato, Trump se convertía en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos. La Cámara de Representantes sacaba adelante la votación con el respaldo de 232 congresistas, incluyendo 10 republicanos. Ahora queda en manos del Senado, que necesita respaldar esta acusación por incitación a la insurrección contra Trump por 2/3 de la Cámara. De no conseguirlo, los demócratas tienen la finalidad absoluta de evitar que el presidente Donald Trump pueda optar a un cargo público o presentarse de nuevo a unas elecciones. Washington comienza a blindarse por tierra y aire. Se espera que se ponga en marcha el mayor dispositivo de seguridad nunca antes visto en una inauguración presidencial. Cerca de 20.000 soldados de la Guardia Nacional protegerán la capital de Estados Unidos. Dentro de 6 días abandonará la Casa Blanca, pero el proceso de impeachment contra él puede tener consecuencias cuando deje de ser presidente. Washington, Vanessa Jackless. Sí, el Senado necesita ahora el respaldo de 2/3 de la Cámara para acusar a Trump. De no conseguir destituirlo a tiempo, los demócratas quieren evitar que pueda volver a optar a un cargo público o presentarse a unas elecciones. A una semana exacta del final de su mandato, Trump se convertía en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a 2 juicios políticos. La Cámara de Representantes le acusaba por incitar a la insurrección en el asalto al Capitolio, con 232 votos a favor, incluyendo los de 10 republicanos. Aquí en la capital de Estados Unidos se ha puesto en marcha un amplio despliegue de seguridad, incluyendo 20.000 soldados, cifra récord de la Guardia Nacional. Vanessa Jackless. Su segundo juicio político, pero la primera vez para un expresidente de Estados Unidos. En apenas unas horas dará comienzo aquí en el Senado ese segundo impeachment contra Trump, acusado de incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Eso sí, con algunas incógnitas todavía, entre ellas la posible comparecencia de testigos y la duración exacta de este juicio. Poco más de un mes, el asalto violento al Capitolio por una turba de seguidores del ya expresidente Donald Trump. El asalto terminó con 5 muertos, entre ellos un policía. Ahora Trump se enfrenta a su segundo juicio político, acusado de alentar esa insurrección. Un impeachment histórico porque es la primera vez que un presidente se enfrenta a 2 juicios, aunque parece difícil que el Senado termine condenando, Vanessa Jackless, a Donald Trump. Sí, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primero en ser sometido a 2 juicios políticos de los 4 celebrados en total, y también en el primero en hacerlo tras haber finalizado su mandato. Ese segundo impeachment contra él, acusado por incitar a la insurrección, tendrá lugar a partir de la 1 hora local, las 7 de la tarde en España, aquí en el Capitolio de Estados Unidos. Eso sí, todavía se desconoce cuánto va a durar, se habla de días, tal vez 1 o 2 semanas, si habrá o no comparecencia de testigos y qué republicanos apoyarán a los demócratas. Estos últimos necesitan el respaldo de 2/3 del Senado para condenar al expresidente. El cuarto juicio político, proceso de impeachment de su historia, aunque esta vez es muy distinto a los anteriores. Sí, porque el presidente al que se juzga, Donald Trump, ni siquiera está ya en el cargo, y esa es la primera cuestión que plantea dudas Vanessa Jackless. Y esa será precisamente la estrategia de la defensa de Trump, alegar que el expresidente ya no ocupa el cargo. El segundo juicio político contra él, justo un año después del primero, acaba de comenzar aquí, en el Capitolio de Estados Unidos. Un hecho histórico y sin precedentes, todavía con algunas incógnitas, como si habrá o no declaración de testigos y cuánto durará exactamente. Se habla de días, tal vez 1 o 2 semanas. Los demócratas acusan a Trump de incitar a la insurrección tras el asalto del 6 de enero y pretenden evitar que pueda volver a optar a un cargo público, aunque para ello necesitan contar con el respaldo de al menos 17 republicanos y alcanzar así los 2/3 del Senado.